Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Nos vamos al sur del continente americano hasta la República Argentina para conocer la historia de su palacio de gobierno, la Casa Rosada. Empezamos en el año 1580, cuando es refundada la ciudad de Buenos Aires, después de que el anterior intento de ciudad fuese abandonado. Esta vez los planes de ciudad iban en serio, y para proteger esta importante ciudad portuaria, en 1595 se inicia la construcción de un fuerte, que sirviera para defender la entrada a la ciudad desde el río, aunque las obras fueron bastante demoradas y suspendidas en varias ocasiones. Pero a comienzos del siglo XVIII el fuerte de Buenos Aires fue terminado, incluyendo un foso y 4 baluartes en las esquinas. Además de la obra defensiva, el lugar albergaba en su interior la residencia de los virreyes y gobernadores españoles, por lo que el fuerte terminó volviéndose un símbolo de poder, al punto que luego de la independencia argentina declarada en 1816, el fuerte de Buenos Aires fue elegido como sede de gobierno. Ya a mediados del siglo XIX estas fortificaciones eran inútiles, así que se empezó a disponer de este espacio. En 1853 se demolieron las murallas y los baluartes, dejando al descubierto el edificio del interior, que cumplía la función de palacio presidencial. Al este del fuerte, en un terreno que se rellenó sobre el río, se construyó una nueva sede para la aduana, que es terminada en 1857. En 1862, para adecuar el palacio de gobierno, el presidente Bartolomé Mitre restaura el edificio y crea un jardín en el costado norte. Pero en 1867, un incendio en la zona norte daña gravemente la construcción, por lo que el presidente ordena la restauración de la obra, aprovechando el suceso para agregarle detalles ornamentales a la fachada. Además, se construye un balcón en la entrada principal. Por último, todo se pintó con una mezcla de cal y sangre bovina, esta última otorgándole mayor protección contra la humedad. El color blanco de la cal, junto con el rojo de la sangre, dio como resultado un color rosado, por lo que desde este momento al palacio se le empieza a conocer como Casa Rosada. El extremo sur permanecía baldío, por lo que en 1872 el presidente Domingo Sarmiento hace construir un edificio para ser la sede de correos y telégrafos, con el diseño del arquitecto sueco Carlos Kilberg y construido por el arquitecto Enrique Aberg. En 1879 se inauguró el edificio, pero nunca se terminó, ya que debía estar completamente cerrado, pero el extremo este no se construyó. Aquí nos damos cuenta de la inferioridad estética del Palacio de Gobierno, y a pesar de los esfuerzos por hacerlo resaltar sobre el edificio de correos, este último seguía siendo muy superior en todos los aspectos. Así que para equilibrar la situación, el presidente Julio Roca en 1882 hizo levantar una nueva fachada delante del Palacio de Gobierno, casi idéntica a la del edificio de correos. Las diferencias más notables son la inclusión de un balcón en el centro de la fachada, desde donde el presidente pudiera dirigirse al pueblo ubicado en la plaza, y una galería en el segundo piso. Esta obra fue diseñada por el arquitecto Enrique Aberg, quien, recordemos, construyó el edificio de correos. La intención era seguir un plan maestro por etapas, que terminara por unir ambos edificios, con una arcada más o menos así. Pero el arquitecto sería Francisco Tamburini, quien tachó esa unión de complicada e indebida, por las inconsistencias del estilo e incompatibilidad de las dos fachadas. Sin embargo, su diseño no alteró las fachadas existentes, y además terminó uniéndolas de todos modos. Su idea era más o menos así, pero no terminó de gustar, por lo que se planteó algo más imponente. Estas obras empezaron en 1884. Para esto se suprimió parte de los dos edificios y se agregó un arco que cubriera la doble altura. Además de esto, una galería en la parte superior al nivel de la cubierta y encima de todo un soporte para un reloj, el cual no se puso. En este momento las oficinas de correo pasaron a otro lugar y este edificio se integró al Palacio Presidencial, quedando todo el conjunto como sede del Poder Ejecutivo. La antigua residencia de los virreyes fue demolida en su totalidad y reemplazada con un nuevo patio. Además, la obra se prolongó hacia el norte, planteándose esta fachada como la entrada principal del edificio.
Mientras esto ocurría, en 1894 es demolida la aduana, para dar lugar a las obras de Puerto Madero. Veamos qué ocurrió con la fachada sur. Para esta, Tamburini modificó drásticamente la fachada del antiguo Palacio de Correo, dejando intacta solo la esquina. Además le agregó un nivel más hacia arriba, pero por la inclinación del terreno, vemos que aparece un nuevo nivel inferior. Llegamos a la fachada este, que por el desnivel se hizo de 4 pisos, haciendo un juego de 3 volúmenes salientes, y entre ellos dejando 2 terrazas. Sobre esta fachada aparece un conjunto escultórico que representa a la República Argentina sentada en un trono, siendo coronada por las ciencias, las artes y otras disciplinas. En 1896 es inaugurada la Casa Rosada como nuevo palacio presidencial de la República Argentina, donde todas las fachadas tienen identidad propia, con elementos singulares que las diferencian de las demás. En 1904 son sembradas unas palmeras en el patio, tomando ahora el nombre de Patio de las Palmeras. En 1910 llega a Buenos Aires Joseph Bouvard, director general de Servicios de Arquitectura de París, a quien se le pidió un nuevo diseño urbano. Este planteó extender la Plaza de Mayo hasta el río, demoliendo la Casa Rosada. Esto no se hizo, pero seguiría siendo eco en el futuro. Hasta la fecha, ningún presidente había residido en la Casa Rosada. Algunos vivieron en sus propias casas o en otros edificios propiedad del gobierno, hasta que este año llega el presidente Roque Sáenz Peña, que por una enfermedad que padecía instaló su residencia en la Casa Rosada, para evitar tener que trasladarse todo el tiempo. Entonces acondicionó un espacio en la zona noreste, dejando una galería en la parte inferior y un jardín de invierno en la parte superior, el cual estaba cubierto. En la década de 1920, las ideas de extender la plaza volvieron a aparecer, dejando planteamientos bastante interesantes, pero que no valían el precio que había que pagar, es decir, demoler la Casa Rosada. En 1927, el presidente Marcelo de Alvear retiró los jardines y selló la galería, y para recuperar la simetría, replicó lo mismo de la zona norte en la zona sur, dejando esta fachada sin su característica volumetría. En 1934 empezaron otra vez a darle vueltas al asunto de la plaza. El arquitecto José Hortal empieza a elaborar un proyecto, que es presentado en 1937 y supuestamente aprobado en 1938, por lo que el presidente Agustín Justo ordena la ejecución del proyecto. Este año inicia la demolición total de la Casa Rosada, comenzando por la fachada sur. Pero en 1938 se posesiona como presidente Roberto Ortiz, quien al verse presionado por los medios de comunicación nacionales e internacionales hace suspender el proyecto. La zona demolida no se reconstruyó, porque sobre el área despejada avanzaron las obras del Palacio de Hacienda y una vía. Lo que se hizo con esta cara del Palacio Presidencial fue adaptar una nueva fachada, buscando encajar con la estética del resto del edificio, aunque sin mucho éxito. La principal consecuencia de esto es la simetría en los frentes más amplios de la sede de gobierno. En 1942, mientras hacían trabajos de mantenimiento en las inmediaciones del palacio, se encontraron en el subsuelo restos de la antigua aduana, los cuales se integraron a los restos del Fuerte de Buenos Aires, que habían sido encontrados en 1938 cuando se demolió parte del edificio. Más adelante aquí se instalaría un museo. Este año además el edificio se declaró Monumento Nacional de Argentina. Llegamos a 1955. Este año se llevó a cabo una acción que tenía como finalidad acabar con la vida del presidente Juan Domingo Perón. La Plaza de Mayo y la Casa Rosada fueron bombardeadas desde aviones, cobrando la vida de militares y civiles. Sin embargo, el presidente fue informado a tiempo y se refugió en otro lugar. Se considera este ataque como el antecedente directo del golpe de Estado, que daría lugar a la dictadura que hubo entre 1955 y 1958 en Argentina.
Una vez terminada la dictadura, durante la presidencia de Arturo Frondizi, se agregó un helipuerto en la zona norte de la azotea. Entre la década de los 60 y los 70, el edificio tuvo varias intervenciones, siendo la más notable la supresión de la crestería de la cubierta y el reemplazo total del tejado de pizarra por planchas de cobre. Hubo otros cambios mínimos, pero entre estos resalta uno muy curioso. Se retiraron los escudos de la Confederación Argentina que estaban en la cornisa y fueron reemplazados por unos copones. De esos escudos solo se conserva uno en la actualidad, ubicado en el extremo oeste de la fachada norte. En el 2010 se agregó un reloj que estaba contemplado en el diseño original, pero que nunca se puso. A este se le llamó reloj del Bicentenario. En el 2012 se inauguró el Patio de las Malvinas Argentinas, instalando un panel metálico con la silueta de las Islas Malvinas. Por esta época también se reinaugura el museo que está en el subsuelo del palacio, con el nombre de Museo de la Casa Rosada, pero protegiendo el yacimiento arqueológico con una cubierta transparente. Así terminamos este viaje a través de la evolución constructiva de un palacio de gobierno, cuyos muros tienen mucho que contar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habla Andrés Cervantes. Hasta la próxima.